Capítulo 21. Complacencia, parte 3. Wei Wuxian respondió: «Oh, así que hay un ser maligno que come humanos ahí». Como ya había escuchado unas miles leyendas de este tipo y había acabado con al menos unas 100 de ellas con sus propias manos, encontró la situación algo aburrida. El charlatán continuó. Su voz subía y bajaba en emoción. Exactamente, se dice que en el bosque de la montaña existe un castillo come hombres, con monstruos en su interior, que se alimentan de los humanos que residen en él. Los monstruos devoran a cualquiera que se aventure adentro sin dejar ni un rastro. Nunca se han encontrado los cadáveres, sin excepción. Aterrador, ¿no? Con razón, Jinlin había venido hasta acá. Como no pudo suprimir a la diosa consumealmas de la montaña Dafan, era obvio que vino a esta región en busca del monstruo de la cresta sin luz. Wei Wuxian exclamó: «En verdad aterrador, pero si nunca hubo algún rastro ni tampoco se puede contar con los cadáveres, ¿cómo es que la historia dice que fueron devorados?». Después de una breve pausa, el charlatán respondió: «Por supuesto que alguien lo vio». Wei Wuxian expresó su admiración y dijo: «Pero antes, ¿no dijiste que cualquiera que se aventure dentro sería devorado sin dejar ni un rastro, sin excepción alguna? Entonces, ¿quién en esta tierra pudo haber iniciado esa leyenda? ¿Qué tan poderoso debió ser como para sobrevivir y contar la historia después de haber visto este tipo de situación?». El charlatán respondió: «Así es como va la leyenda. ¿Cómo se supone que sepa eso?». Wei Wuxian insistió: «Entonces, ¿sabes cuántas personas fueron devoradas por la cresta sin luz? ¿Cuándo ocurrió? ¿Sus edades? ¿Su sexo? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Dónde vivían?». El charlatán respondió: «No lo sé». Wei Wuxian dijo: «¿Con que él sábelo todo de Qin He, eh?». El charlatán tomó su cesta con furia y dijo: «Las leyendas no tienen ese tipo de información». Wei Wuxian se rió y dijo: No te vayas aún. Permíteme preguntarte otra cosa antes. ¿La cresta sin luz es parte de la región de Qin He? ¿Acaso no es Qin He parte del área de la secta Nie? Si realmente hay monstruos deambulando por la cresta sin luz, ¿por qué esa secta está ignorando esta situación?». Para su sorpresa, esta vez el charlatán no respondió «no lo sé» nuevamente. En vez de eso, una traza de desdén apareció en su rostro. Dijo: «La secta Nie. Si tan solo fuera la secta Nie de los viejos tiempos, esto definitivamente no sería ignorado. Antes de que la leyenda lograra cumplir 2 días, la secta Nie hubiera borrado con los monstruos de la manera más resoluta posible. Pero, ¿no es el líder actual de la secta Nie ese conocido como el Niégalo Todo?». El líder de la secta Qin He Nie solía ser Qi Fengsun, también conocido como Nie Mingyue. Después de que su padre, el antiguo líder, fue llevado hasta la muerte debido a la gran ira que le hizo sentir el líder de la secta Qishan Wen Ruan, se vio en el deber de hacerse cargo de la secta Nie, a pesar de no haber cumplido ni siquiera 20 años. Su modo de hacer las cosas era directo y potente. Además, era hermano jurado de Lian Fansun, también conocido como Jin Wangyao. Después de la campaña para derribar al sol, la secta Nie se había vuelto bastante poderosa, con él al mando, a tal punto que su influencia casi alcanzó a compararse con la que tenía la secta Lanlin-Yi. Sin embargo, después de sufrir una desviación de Qi, murió en la mirada pública. Y así, la siguiente persona en fila para tomar el puesto de líder de secta debió ser su hermano menor, Nie Huaizhan. Wei Wuxian preguntó: «¿Por qué le llaman el Niégalo Todo?». El charlatán respondió: «¿Acaso no sabes la historia detrás de ello? Sin importar qué cosa una persona le preguntara al líder de la secta Nie, si éste no sabía la respuesta, simplemente no decía nada. Y si llegaba a saberla, tenía demasiado miedo como para decirla. Si se le pregunta de una manera demasiado severa, y si se utiliza la fuerza, este sacude su cabeza una y otra vez y dice mientras llora: no lo sé,
En verdad no lo sé. Y luego le ruega a la persona que por favor lo deje ir. ¿No es obvio entonces el por qué le llaman el niégalo todo? En el pasado, Wei Wuxian y Nie Huaizhan habían estudiado juntos, por lo que había un par de cosas que el primero podía decir sobre el segundo. Nie Huaizhan no era una persona cruel, tampoco era que no fuera listo, sino que su corazón le atraían otros asuntos, y usaba su inteligencia en otras áreas, como por ejemplo, el pintar sobre abanicos, ir a observar aves, saltarse clases y atrapar peces. Debido a que su talento en términos de cultivación era realmente deplorable, logró formar su núcleo alrededor de 8 o 9 años más tarde que los demás discípulos de su generación. En los tiempos que aún vivía, era usual para Nie Mingyue exasperarse debido a que su hermano no cumplía sus expectativas, por lo que lo disciplinaba estrictamente. Sin embargo, a pesar de eso, Nie Huaizhan nunca avanzó mucho, y ahora, sin su hermano mayor protegiéndolo y supervisándolo, la secta Qingenie, de la cual era la cabeza, solo declinaba día tras día. Cuando se convirtió en adulto, especialmente después de que se convirtió en líder de secta, a menudo se veía emproblemado por asuntos poco familiares a su conocimiento, así que se veía obligado a buscar ayuda en donde sea. A quienes acudía principalmente eran los dos hermanos jurados de su hermano mayor. Un día podía ir a la torre Jinlin a quejarse con Jin Wanzhao, y al siguiente día podía ir a la profundidad de las nubes a lloriquearle a Lan Xichen. Pero aún con los líderes de las sectas Jin y Lan apoyándolo, a duras penas fue capaz de establecerse en la posición de líder de secta. Hoy en día, cada vez que alguien mencionaba a Nie Huaizhan, si bien nadie lo exteriorizaba en palabras, todos tenían la misma frase escrita en la cara con respecto a él: bueno para nada. Al recordar las cosas que habían ocurrido en el pasado, no pudo evitar dejar salir un suspiro. Después de que Wei Wuxian terminó de preguntar acerca de la cresta Xin Lu, de todas formas terminó ayudando al negocio del charlatán, al comprarle 2 pólvoras de rubor. Las metió en sus ropas y caminó de vuelta hacia Lan Wangji. Este último no parecía tener ni una intención de pedir de regreso el monedero. En silencio caminaron juntos hacia la dirección que el charlatán les había señalado. Había un enorme bosque de cedros en la cresta Xin Lu. En él, un amplio sendero se vislumbraba entre las sombras de los árboles. Después de un rato caminando por él, todavía no se encontraban con nada fuera de lo usual. Bueno, desde el inicio que no tenían grandes esperanzas, en realidad solo vinieron por si acaso, puesto que siempre que había una leyenda aterradora, sin importar el área donde se encontrara, siempre había información detallada sobre esta. En la montaña Dafan, en donde la diosa consume almas hizo de las suyas, fue fácil averiguar en dónde vivían las víctimas y cuáles eran sus nombres, incluso llegando a tener el sobrenombre del prometido de Ayan. Pero si el charlatán estaba inseguro acerca de los nombres y las víctimas, era muy probable que todo esto fuera un caso de exagerados rumores. Cuando casi había pasado una hora, finalmente se encontraron con un contratiempo menor. Adelante, 7 u 8 figuras se acercaban tambaleantes. Sus ojos estaban blancos y vestían ropas andrajosas y gastadas. Lucían como si una ligera brisa fuera capaz de llevárselas, con una velocidad extremadamente lenta. Era fácil ver que eran un grupo de cadáveres caminantes del nivel más bajo posible. Este tipo de cadáveres no solo era abusado entre sus pares, sino que también, si se encontraban con un humano ligeramente fuerte, este podría barrer fácilmente con toda una fila de ellos. O si se encontraban con un niño ligeramente veloz, prontamente serían adelantados en varias cuadras de distancia. Incluso si la víctima de estos cadáveres era extremadamente desafortunada porque estos le habían extraído unas cuantas bocanadas de energía yang, no era posible que murieran. Dejando a un lado lo horrible que los cadáveres lucían y olían, no eran una real amenaza.
Es por ello que, si aparecían en una cacería nocturna, era común que los mayores los ignoraran y se los dejaran a los más jóvenes. Esto seguía la misma lógica de cazar tigres y panteras en vez de ratas. Al verlos caminar, Wei Wuxian supo que algo no estaba bien, así que se escabulló detrás de Lan Wangji de nuevo, como había supuesto cuando estos cadáveres caminantes llegaron cerca de 20 metros de distancia. Al ver a Wei Wuxian, quedaron tan aterrorizados que inmediatamente se giraron y emprendieron la retirada. Su velocidad incluso era el doble o el triple más veloz que cuando se acercaban. Wei Wuxian frotó sus sienes, se giró y habló con una voz atemorizada. «¡Wow, Han Wanjun, eres tan genial! Se asustaron tanto cuando te vieron que huyeron enseguida, jaja». Lan Wangji estaba sin palabras. Wei Wuxian lo empujaba mientras se reía. Le dijo: «Vamos, vamos, salgamos ya de esta sierra. No creo que haya más monstruos por aquí. La gente en este lugar es tan chismosa que unos pocos cadáveres caminantes se convirtieron en despiadados monstruos en sus bocas. Cosas como el castillo come hombres debe ser algo inventado también. Vaya gasto de energías, ¿no lo crees?». Lan Wangji había empezado a caminar solo después de haber recibido unos cuantos empujones más. Pero antes de que Wei Wuxian lo alcanzara, de un momento a otro, una serie de salvajes ladridos se escucharon, provenientes desde las lejanías del bosque de cedros. El rostro de Wei Wuxian cambió al instante. Se giró para ubicarse detrás de Lan Wangji a la velocidad de la luz y se agachó, haciéndose bolita, mientras que con sus brazos abrazaba la cintura de Lan Wangji. Lan Wangji dijo: «Aún está muy lejos, ¿por qué te escondes?». Wei Wuxian respondió: «Voy a esconderme primero y luego opino sobre eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está?». Lan Wangji escuchó atentamente por un momento y dijo: «Es el perro espiritual de Jinling». Al escuchar el nombre de Jinling, Wei Wuxian se elevó de una vez, pero enseguida volvió a agacharse al escuchar nuevos ladridos. Lan Wangji continuó: «Si el perro espiritual está ladrando de esa manera, entonces algo debió haber ocurrido». Wei Wuxian refunfuñó un par de veces y se levantó con gran esfuerzo. Sus piernas aún temblaban. Dijo: «Entonces vayamos a echar un vistazo». Lan Wangji no se movió ni un poco. Wei Wuxian se quejó angustiado: «Han Wanjun, ¿por qué no avanzas? Muévete, si no avanzas, ¿qué se supone que haga?». Después de un momento de silencio, Lan Wangji respondió: «Suéltame primero». Finalmente, los dos lograron avanzar entre empujones y tambaleos. Y si bien estaban siguiendo los ladridos del perro, solo terminaron rodeando 2 veces el bosque de cedros. Además, los ladridos del perro espiritual a veces se escuchaban cercanos y otras más lejos. Ya habiendo escuchado los ladridos por un largo tiempo, Wei Wuxian por fin se había acostumbrado un poco, al menos lo suficiente como para dejar de tartamudear. Dijo: «¿Acaso es una formación mágica de laberinto?». Esta formación mágica de laberinto definitivamente fue creada por una persona. Hace unos momentos atrás había dicho que las leyendas de la Cresta Sin Luz eran solo rumores, pero con los sucesos actuales las cosas se están poniendo interesantes. Ya iban 15 minutos de ladridos y el perro espiritual aún no mostraba señales de cansancio. Después de encontrar un método para salir de la formación mágica del laberinto, volvieron a seguir el sonido. No mucho tiempo había pasado cuando las espeluznantes siluetas de una torre de un castillo de piedra surgieron entre la profundidad del bosque de cedros. El castillo había sido construido de piedras blancas medio grisáceas. La superficie estaba cubierta de verdes vides y hojas secas. Cada una fue moldeada en un extraño semicírculo. Parecían grandes cuencos que fueron volteados sobre el suelo.
¿Quién hubiera imaginado que en verdad había un castillo de piedra en el interior de la cresta Sinlú? Parece que, después de todo, esas leyendas efectivamente no habían aparecido de la nada. Sin embargo, sería difícil decir si este era o no un castillo come hombres y cuáles eran los seres que lo habitaban. El perro espiritual de Jinling se encontraba fuera del grupo de castillos de piedra. Corría alrededor de ellos, algunas veces gruñendo en voz baja y otras ladrando ferozmente. Al ver que Lan Wangji se acercaba, retrocedió un poco a causa del temor. Ladró aún más fuerte hacia ellos. Luego, el perro miró hacia el grupo de torres. Sus patas delanteras cavaban sin descanso en la tierra. Wei Wuxian se escondió detrás de Lan Wangji y habló con una voz adolorida. ¿Por qué todavía no se va? ¿Dónde está su dueño? ¿Por qué no está su dueño por ningún lado? Desde que empezaron a escuchar los ladridos hasta ese momento aún no habían logrado oír nada que proviniera de Jinling, ni siquiera gritos de ayuda. El perro espiritual debió haber sido traído hasta aquí por él, y también debió haber sido él la persona que encontró una salida en la formación mágica del laberinto. A pesar de eso, parecía como si la persona hubiera desaparecido de la nada. Lan Wangji habló. «Entremos a echar un vistazo». Wei Wuxian le dijo. «Pero, ¿cómo? No hay puerta». Era verdad que no había puerta alguna. Las piedras de blanco grisáceo estaban adheridas las unas a las otras sin dejar espacio para puertas o ventanas. El perro se lamentaba al tiempo que daba saltos. Parecía querer morder la punta de las ropas de Lan Wangji, pero no se atrevía a hacerlo, por lo que terminó mordiendo las ropas de Wei Wuxian. Lo aló conduciéndolo hasta cierta dirección. El alma de Wei Wuxian casi sale volando de su cuerpo. Extendió sus brazos hasta Lan Wangji y pidió ayuda. «Lan Chan, Lan Chan, Lan Chan». El perro arrastró a Wei Wuxian, mientras que, por su parte, Wei Wuxian arrastraba consigo a Lan Wangji. El perro los llevó hasta las espaldas del castillo de piedra. Para su sorpresa, había una entrada que medía cerca de la altura de una persona promedio en la pared. La forma era irregular y había fragmentos de roca dispersos en el suelo, lo que significaba que esta entrada había sido hecha de forma violenta con la ayuda de un objeto mágico. El interior estaba demasiado oscuro como para poder ver algo, con excepción de una pequeña luz rojiza que brillaba débilmente. El perro soltó su agarre y produjo una nueva serie de ladridos hacia el interior del castillo. Movía su cola con locura hacia Wei Wuxian y Lan Wangji. Era obvio que Jinling había hecho esta entrada por la fuerza y que algo le había ocurrido después de haber entrado. Bi Chen se desenvainó por sí misma unos centímetros. La hoja de la espada emitía un frío brillo de color celeste que iluminaba hacia el oscuro camino. Lan Wangji se inclinó y entró primero. Wei Wuxian, que estaba casi vuelto loco por el perro, entró apresuradamente y casi chocó con Lan Wangji. Este último sostuvo su mano para ayudarlo y servirle como soporte, y luego meneó su cabeza, ya sea como señal de descontento o de resignación involuntaria. El perro espiritual mostraba señales de querer seguirlos, así que intentó entrar, pero al parecer su entrada estaba obstaculizada por algún tipo de fuerza. No podía romper la barrera sin importar cuánto tratara, así que solo podía sentarse fuera de la entrada a esperar con su cola agitándose fuertemente. Wei Wuxian estaba tan aliviado que casi se arrodilló en agradecimiento. Dejando a un lado la mano que lo sostenía, avanzó unos pasos. El distante tono azulado proveniente de la espada casi lucía blanco cuando era enfrentado a esta inmensa oscuridad. La cresta Sinlú estaba cubierta por un denso y alto bosque, lo que hacía que el lugar fuera helado, y dentro del castillo estaba aún más frío que afuera. Wei Wuxian, que solo llevaba ropa ligera, sentía una brisa que soplaba entre sus mangas y en su espalda.
El sudor frío que hace instantes había bañado su cuerpo a causa del perro ya se había secado. La luz de la entrada había desaparecido sin más, similar a cuando una vela era soplada por la noche. Mientras más profundo iban, más oscuro y espacioso el lugar se ponía. La parte superior del castillo tenía forma esférica. Wei Wuxian pateó un par de rocas que yacían en el suelo. Al avanzar, podía escuchar un leve eco. Sin embargo, por fin llegó un momento en el que no pudo soportarlo más y se paró en seco. Presionó su mano derecha sobre su sien y frunció sus cejas. Lan Wangji se giró hacia él y le dijo: ¿Qué ocurre? Wei Wuxian respondió: demasiado ruido. Dentro del castillo había silencio absoluto. Estaba tan callado como un cementerio, y en realidad el lugar se parecía bastante a uno. Pero a pesar de eso, según los oídos de Wei Wuxian, ahora mismo se encontraban rodeados de ruido.